La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, que usted ya sabe, ¿no? Que este es el espacio que trata de mostrarle, ¿no? Cómo trabajan los maquiavelitos que son, no se ofenda, son simplemente asesores de políticos, de empresarios, encuestadores. Y le propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo porque primero vamos a ver esto de las muchas reformas electorales que hizo el kirchnerismo. Digo muchas porque en realidad fueron un montón, ¿no? Porque incluso hasta el fútbol para todos fue una reforma electoral, porque el fútbol era el lugar en donde, bueno, los partidos, los políticos que tenían plata invertían en las campañas electorales. Bueno, el fútbol se lo quedó el gobierno. Todo para el gobierno, que puede hacer ahí la propaganda oficial que pueda. El resto, esta es una de las reformas. El gobierno les dice dónde va a poner los avisos. Eso sí, no necesitan gastar plata. Pero ya vimos cómo funciona. Los de Narváez, que tienen plata para invertir, desaparecen. Después, bueno, vino la reforma de aumentar la cantidad de urnas para que a la oposición le cueste fiscalizar. Después vino las PASO, que en el fondo para los partidos de oposición no son otra cosa que un enorme costo de hacer dos campañas en lugar de una. Total, el gobierno tiene toda la plata, bueno, toda la plata del mundo seguro que no, pero toda nuestra plata seguro. Después vino la reforma con los troqueles, de repente, de golpe, ya habíamos hecho la reforma, o ya había hecho el kirchnerismo la reforma en el 2009, y en el 2011 o el 2012 vinieron los troqueles que ahora se pusieron en práctica. Bueno, vamos a ver todas estas reformas que de alguna forma apuntan a inclinar la cancha a favor del gobierno. ¿Dónde están los peligros? ¿Y por qué? Porque si alguna vez viene otro gobierno, bueno, habría que pensar finalmente en la reforma de la reforma y tener un sistema electoral como en cualquier democracia del mundo, en donde no haya estas listas sábana y estas boletas que se roban, sino una boleta única, en fin, como se vota en cualquier lugar del mundo, incluso con voto electrónico. Pregunta para la hora de Maquiavelo. Le vamos a poner un título en inglés, así como le gusta a la señora presidenta. Sería algo así como Too Little, Too Late, ¿no? Que es demasiado poco, demasiado tarde. Esa es la pregunta que nos hacemos. Vimos cómo el gobierno, después de 15 días de duelo, de alguna forma, de duelo después de la derrota de las PASO, bueno, parece como que hubiera entendido el mensaje de las urnas y que la gente, bueno, ya sabe, la gente le dijo inseguridad, inflación. Para la inseguridad, bueno, el discurso fue un tanto confuso al principio, pero para la seguridad tuvo respuesta fuerte. El gobernador Scioli llamó al intendente Granados de Seiza, bueno, un hombre que se lo considera casi un sheriff, ¿no? Que prácticamente sostiene que ahora hay que tener armas en cada uno de los hogares argentinos, así como en Estados Unidos la asociación del rifle, ¿no? Que hasta los conservadores la critican. Y el propio, muchos de los digamos, funcionarios oficialistas, como Aníbal Fernández, se asustaron y hasta se distanciaron, pero finalmente todos terminaron avalando política de mano dura. Para el tema de la inflación, la respuesta fue, bueno, una suba del mínimo no imponible. También se alivió mucho la carga de los monotributistas, un tema muy complicado, lo cual, bueno, esto implica que mucha gente, usted seguramente, si está en relación de dependencia o si es monotributista, de aquí a unas semanas va a ver un resultado concreto en que va a pagar un poco menos de impuestos. Entonces la pregunta es, ¿esto va a revertir la derrota anunciada hasta ahora, anunciada para octubre? ¿Puede ser? ¿Podrá ser que el argentino con unos pesos más en el bolsillo de repente cambie su visión del gobierno o no? Y tenemos una encuesta de Capital. ¿Cómo viene el voto en Capital? ¿Va a entrar o no va a entrar Filmus y va a conservar su banca de senador? El Senado es clave, ¿no? Porque en el Senado es donde el gobierno podría tener, yo a esta altura ya creo que es imposible, pero podría tener
una chance de lograr una reforma constitucional para que, bueno, para la reelección de Cristina, y por eso una de las pocas bancas que realmente podría perder el kirchnerismo está acá en Buenos Aires y es la de Filmus. ¿Logrará? ¿No logrará perderla? Bueno, quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. La hora de Maquiavelo. Bueno, lo está viendo Raúl Aragón, ¿no? Ya lo conoce, el hombre es encuestador, es uno de nuestros encuestadores de cabecera que nos va a traer esa encuesta que salió publicada en Infobae. Impresionante cómo el gobierno en una semana pasó de separarse, distanciarse de Martín Insaurralde cuando dijo que hay que bajar la edad de la imputabilidad. Yo personalmente estoy también de acuerdo. Esto no significa salir a meter en cana a todos los pibes de 14 años. Esto significa que a los pibes de 14 años que los están usando para delinquir, que no meterlos en una cárcel común, pero separarlos de la sociedad en un sistema especial para que no maten gente, nada más. Sí, un régimen penal juvenil. Sí. Obvio, pero es obvio que están usando a los chicos para delinquir. Sí, porque no van presos. Parece como que el sentido común llegó después de la derrota, y bastantes días después de la derrota. Sí, ahora, esta esta ambigüedad del comienzo, donde algunos kirchneristas decían sí, mano dura, sí, Granado, y otros decían no. Nos pareció un intendente Curto. ¿De dónde es? Sí. Curto? ¿A qué se debe el cambio? Porque después ahora todos se alinearon detrás de, bueno, tal vez Granado sea la respuesta correcta, la mano dura sea... ese cambio de posición fue porque midieron. Claro. Midieron y se dieron cuenta que la población en general está de acuerdo con Pero esto. es obvio. Por eso cambiaron. Por eso cambiaron los que estaban diciendo que no. Cuando empezaron a leer las encuestas, colegas míos, les mostraron que no, que esto es un nivel de acuerdo con la población. La gente ve que los pibes chorros, más allá de que en algunos casos serán usados y en otros casos directamente llegarán solos a la delincuencia, qué sé yo, necesitan ser separados de la sociedad para que no le hagan daño a la sociedad, nada más que eso. Y a sí mismo. A sí mismo, por supusto. Pero es tan evidente, pero bueno, evidentemente tardaron algunos días, pero finalmente... Y la elección de Granados no es al azar. Ezeiza tiene el índice de criminalidad más bajo de la provincia. Claro. Eso también jugó en la elección de Granados, ¿no? Claro. Y además tiene un discurso, claro, el video ese que estuvieron mostrando, donde él, en un episodio que tuvo en los 90, había sacado a los delincuentes de su casa a los tiros, y bueno, la gente dice, claro, yo quiero a ese tipo al frente de la... Claro. Y después salió otro, Curto, que te decía, a decir que no, que él le parecía muy bien que la gente tenga armas en su casa. Bueno, eso me parece un extremo... Incluso anduvo haciendo algunos operativos. Se puso una pechera y salió. Sí, andaba dando vueltas por ahí el compañero Curto. Dios mío, Dios mío. Bueno, intención... antes de ir a la intención de voto por capital, vos sos el que dio que en tu encuesta está Massa a unos 12, 13 puntos de distancia de Insaurralde, ¿no? Sí, pero no soy el único. No, están todos. Están todos. Federico González tiene 13 puntos. Bien. Y si proyectás los indecisos en el informe que presentó Management Fit, proyectándolo, porque ellos no proyectaron indecisos, le daba 39, pero con 13 de indecisos lo proyectas como hicimos nosotros, y a ella le daba 44,86. Claro. Proyectando sus indecisos. Nosotros proyectamos los nuestros y daba 44,5. Ahora, con tanta diferencia, ¿vos seguís viendo a Scioli como el heredero del peronismo para el 2015? ¿O no lo ves que es obvio de cajón que va a ser Massa? No es tan obvio de cajón. Ajá. No. Primero porque el peronismo no masista, porque tenemos peronismo no kirchnerista, después vamos a tener peronismo no masista. Puede ser, obviamente. Sí,
ese peronismo va a exigir una interna al estilo Cafiero 88 o algo muy parecido. Que podría ser Scioli Massa. No, Massa no va a jugar esa interna porque esa interna la pierde Massa y él lo sabe. Él jugaría por afuera. Lo están diciendo todos los masistas, están diciendo no, una interna no vamos. Va por afuera. Va por afuera, con lo cual vas a tener un panorama configurado. ¿En una alianza con Macri o sin Macri? No, es que Macri no tiene destino si no alía con uno de los dos. O alía con Scioli o alía con Massa, pero fuera de eso no tiene más destino. No puede renovar en la ciudad. El Armado Nacional no le salió a Macri. No, no le salió. Por lo menos hasta ahora. Entonces vas a tener un escenario de primera vuelta donde vas a tener un frente de centro izquierda con Wiener, Cobos, etcétera, un componente peronista tradicional que saldrá de esa interna, que posiblemente sea Scioli, pero no descartemos al gallego de la Sota. A mí me gusta, me parece un estadista, pero no lo veo. O sea, No, honestamente. Ahora vamos a ver, en tu encuesta, por ejemplo, en Capital, vamos a ver si está de la Sota o no está. No, está muy pobre. Es decir, no. Lo que pasa es que si al de la Sota se le arman alrededor los gobernadores y el aparato tradicional peronista nacional, es otra cosa. Es ¿no? otra cosa. Es otra cosa. Por lo menos tiene grado de conocimiento. Y por un tercer lugar, Massa con lo que arme o lo que se lleve tanto del peronismo como de otros sectores. Entonces vas a tener un escenario donde siempre gana el peronismo en el 2015. Sí, ya es el 80% del peronismo. Sí, Lilita Carrió se enoja mucho con eso. Dice que es antidemocrático que el peronismo se divida porque así junta el 70%. Yo le preguntaría por qué solamente tiene el 30% la oposición, ¿no? Además, según dicen, los perucas ya están laburando sobre ese 30% para apropiárselo también. O sea, quieren partido único, que todo único. sea una interna peronista. Sí, exacto. Vamos a ver cómo está Capital, el único distrito, digamos, no peronista del país. Es así, acá en la capital el peronismo hasta ahora nunca hizo gran pie. Encuesta de Raúl Aragón, intención de voto a senador, que es, digamos, la pelea más interesante. Está, le digo yo los números, Michetti está arriba con 37,6, o sea, es la candidata del PRO. Pero después viene la sorpresa. Segundo, Filmus, el candidato del kirchnerismo, con 23,6. Le sigue Pino Solanas, que es el candidato que quedó de UNEN, con 20,4. Pero acá tenemos, bueno, hay dos candidatos de izquierda, Lozano de la Carbonara, otro 7,2 y no sabe, no contesta, 8,1. Para mí es una sorpresa esto, porque esto significaría que la capital es uno de los pocos distritos que le van a dar a Cristina una alegría. Sí. Primero, no es raro, Filmus siempre tiene entre 20 y 25 puntos. Lo que vale Filmus, no, eso no es una sorpresa. Es el kirchnerismo de Capital. No, es Filmus y el kirchnerismo, porque cuando nosotros preguntamos por qué votan a cada uno de estos, casi el 50% del voto de Filmus es porque responden porque apoya el modelo. El otro tiene otros motivos. 30% O sea, Filmus tiene su propio electorado, sus propios fans. Sí. Y siempre anda en 20, 25 puntos, siempre. En todas las elecciones de primera vuelta, incluso para jefe de gobierno, andaba por ahí, ¿te acordás? Sí. Ahora, ¿por qué Pino Solanas se queda con 20 de los 32 puntos que sacó UNEN? Porque la varianza ideológica es demasiado grande. La distancia ideológica con el electorado de Prat Gay o de Gil Lavedra o del Terraño, claro. La alternativa sobre todo era en su momento era Terraño. Hubiera hecho mucha mejor elección Terraño, que hubiera retenido más del voto. Para el electorado capitalino, Terraño es mucho más representante de una socialdemocracia moderada que Pino Solanas, que es un hombre que viene de y fíjate la izquierda. Que Pino sacó 18% en la PASO. Apenas sumó 2 puntos. Y yo no sé si los retiene, puede incluso bajar. Y además la perspectiva de él de crecer suficiente para ganarle a Filmus, con 8 puntos de indeciso, prácticamente se tiene que quedar con la mitad de los indecisos. Tiene que sumar 4 puntos más para superar los 23,6. Es la mitad de los indecisos lo que necesita Pino Solanas. Y eso es muy difícil, a menos que se instale esto de votemos a Pino para que no entre... Votar a Pino para que no entre Filmus. Sí. O sea, un voto útil. Ahora, alguien me dijo, ahora yo no me acuerdo quién, que creo que en el programa Código Político con Julio Blanqui y Van der Koy, comentaron que en las PASO, en la ciudad de Buenos Aires, hubo 30% de corte de boleta. Eso es un error conceptual. Fue 15, y acá también nosotros una de las 15, no 30. No, y ahora te explico, porque nosotros también preguntamos acá si va a cortar boleta. Tenemos 12% de corte. 12 nada más. Ahora,
Pero 15, no 30, porque lo cuentan doble. Cuando vos cortás una boleta, después cortás otra más para completarla. Claro, pero es un corte. Pero es un corte. Dos troqueles, digamos, pero es un corte. Es un solo corte. Claro, o sea, bueno, pero ese corte de boleta podría llevar a que una buena campaña, que va a tener que hacer de alguna forma, no sé, Pino con ayuda de Lilita, es voten a Pino para que no entre Filmus, para garantizar de alguna forma que no haya re. Igual yo creo que no va a haber re, es ya casi imposible, pero un poquito eso es la... No, bueno, pero le da hegemonía en las dos cámaras, porque en diputados también va a conservar casi suficiente para tener quórum propio, porque fíjate acá, Cabandier con 21,6... Está ganando una banca. Sí, están entrando tres diputados y pone en juego solamente uno. O sea, Capital Federal le agrega 2. Es increíble, la ciudad de Buenos Aires, sí, que es la más anticada de todas, va a ser el único distrito del país que le va a dar una alegría. Bueno, está Río Negro también, no nos olvidemos. Bueno, Río Negro, sí. Bueno, pero Río Negro es una provincia 100% kirchnerista, porque ahí son kirchneristas los radicales, los peronistas, sí, ahí se cumplió la predicción de Lilita Carrió, el peronismo se quedó con el 100%. Tal cual. Así que bueno, si UNEN no hace una campaña utilitaria, digamos, corte boleta a favor de Pino Solanas para que no entre Filmus, primera alegría para Cristina en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos la elección de diputados, en donde hay también una sorpresa, porque en las PASO, Lilita Carrió le había ganado al Rabino Bergman. Sí, pero ahora no. No le ganó, le ganó UNEN. La suma de UNEN. La suma de UNEN. Lo que pasa es que a Lilita le pasa algo parecido a lo que le sucede a Pino, pierde 6 puntos de los 32, 6 puntos, pero tiene mucha más capacidad de retención que Pino, porque ella es mucho más parecida a los otros. Claro. Primero, ella es una ex radical. Viene del radicalismo, esto es importante, y entonces eso también lo define. Y posiblemente esto hubiera sido la performance electoral de Terraño, si Terraño hubiese sido el candidato a senador. Hubiera tenido un valor parecido. Y hubiese seguridad entraba Terraño en lugar de Filmus. Y con lo cual, la otra alegría para Cristina va a ser que, además de Cabandier, van a entrar uno o dos diputados más. Hay algo más también. Altamira puede llegar a entrar, ¿Quién? Altamira. Altamira puede estar. El milagro para Altamira se puede producir. Está con 4,1, 4,2 y quedan 12% de indecisos en esa categoría. Le falta un punto, con 5 y algo se entra. El milagro para Altamira. Finalmente, la pregunta de si gana UNEN, o sea, Lilita y Pino Solanas, si mejoraría la ciudad. Hay un 43% que dice que no, hay un casi 30% que dice que sí, y si mejoraría la política, también similar, casi un 40% que dice que no, 38% dice que sí. O sea que, bueno, la gente lo ve bien que entre UNEN. Sí, lo ve bien. No, incluimos esta pregunta porque pensé que iba a dar incluso más acuerdo con el sí, más que la idea de que mejoraría. Creo que la respuesta el público respondió con sentido común, si esa fuera una sola cabeza, digamos, con sentido común, porque hay un límite a lo que pueden hacer tanto por la ciudad como por la política, Lilita y Pino, es decir, por más que ganen, sean primeros. Sí, además la realidad es que ellos van a ser diputados nacionales sí. Y el diputado nacional, después de las cosas de la ciudad poco y nada. Poco y nada, pero de la política, bueno, hubiera sido... Los únicos que por ahí se ocupan un poco son los diputados que van a responder a Mauricio Macri, pero el resto... muy interesante la intención de voto presidencial en Capital, ¿no? O sea, cómo votan los capitalinos. Muy interesante. Para los capitalinos, Macri es el mejor presidente. Sí, sí. 17,5. Igual muy parejo, Massa, aunque no se presenta en este distrito, pero tiene un alto grado de conocimiento, 16,3, le sigue Daniel Scioli, más bajo, con 12,7, y Hermes Wiener con 10,7. Después Julio Cobos, de la Sota, sí, casi nada. Quisiera hacer una aclaración. Esta pregunta la incluí porque, digamos, es ridículo como escenario a 2 años y medio plantear esta pregunta, pero... Bueno, pero la gente se la está haciendo. Se lo está haciendo, pero además es un indicador, porque como vamos a hacerlo a lo largo de toda la campaña, va a ser un indicador del costo o no, del costo político o no, que tiene la campaña de Scioli
a favor de Isurralde, ¿no? Lo hicimos también en provincia la semana pasada y Scioli tenía 28% contra 21% de Massa, y Macri estaba en 10%. Eso es provincia de Buenos Aires. Y recuerdo que en el programa pasado, que usted lo puede repasar, en la página de YouTube, una encuesta de Celia Kleiman en Capital y GBA, sí, que Capital es y GBA. Otro campo, que no es ni uno ni lo otro, es un campo bastante más representativo del país. Estaba arriba Sergio Massa, sí. Más o menos sobre Scioli, 28-24. Sí, era 28-24. De todas maneras, para mí el sentido de esta pregunta es ver a lo largo del proceso electoral, del proceso de campaña, cómo varía el caudal político, si querés, de Scioli. Si es que varía, hay algunos analistas que dicen que no lo está afectando, ¿no? O sea, quiere decir que si en octubre se confirma la previsible derrota de Insaurralde, no sería un costo para Scioli. Hasta ahora no parecería que no. El hombre de todas Teflón. maneras hay que definir. El hombre de Teflón, eso se inventó en la época de Reagan. Nada se le queda pegar. Es candidato de él. Habría que definir qué es derrota, ¿no? ¿Qué es derrota? Estamos hablando... perder por 12 puntos es derrota. Sí, sí, es una derrota. Siendo el candidato del gobierno, de la década exitosa, de la década ganada, del modelo NACAM. No. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que el 2009 Néstor Kirchner sacó 32 y ahora ya Isurralde anda cercano a los 31. Sí. Si lo comparás en esos términos, no sé cuánta derrota Bueno, es. pero Néstor Kirchner perdió. Sí, perdió, o sea, sería una derrota. Perdió con 32 y perder con 31 frente a la performance de un expresidente. Pero te recuerdo que además Néstor Kirchner tuvo una colectora de... Sí, eso es verdad, que le dio 5 puntos de Sabatella, ¿no? Sabatella, que le sacó 5 o 6 puntos, que en realidad... Se lo sacó de Narváez esos puntos, en realidad. Claro, se lo sacó de Narváez, pero se lo sacó también el kirchnerismo. Sí. Con lo cual, en realidad, muchos dicen hay que sumarlo todo. Y sí, si sumas 37 a 30, ahí también hasta ahí hay una caída importante. Raúl Aragón, muchas gracias. Y en el próximo bloque vamos a analizar, vale la pena, las trampitas con la reforma tras reforma que fue haciendo electoral, que fue haciendo el kirchnerismo en estos años, y bueno, pensar un poco si el que venga no convendría por el bien de la democracia argentina, ¿no? Volver a reformar la reforma, no se vaya. La hora de Maquiavelo. Chaco, el secreto de Argentina. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. En Laboratorios Bagó, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. La hora de Maquiavelo. Bueno, está viendo a Marcelo Vermeulen, que es el director que está a cargo de lo que es la reforma política en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri. Y es muy interesante porque él está haciendo una tarea de, aparentemente, bueno, de educación para los chicos fundamentalmente, de cómo funciona el sistema, pero también está pensando cómo poder reformarlo, ¿no? Y yo enumeraba al principio
todas las reformitas que fue haciendo el gobierno, que incluyo en la reforma hasta el fútbol para todos, porque el fútbol para todos también es una reforma electoral, porque es el lugar más visible donde no dejan poner ninguna publicidad que no sea la propaganda oficial del gobierno, y sin límites, hasta el último día. Todas las cosas que fue haciendo el gobierno desde las PASO, que obliga a los partidos políticos de la oposición a hacer 2 campañas, el manejo de la publicidad oficial exclusivo por parte del Ministerio del Interior, el aumento de la cantidad de urnas que obliga a poner más fiscales, cosas muy difíciles para una oposición disgregada como la Argentina, todo para facilitarle las cosas al gobierno, ¿no? Y la última reforma, porque después de hacer todas estas reformas, el año pasado tuvimos la reforma de los DNI y apareció el troquel, Marcelo Vermeulen. ¿Cómo es los troqueles? Vos tenés ahí cómo se ve el padrón ahora, ¿no? Este es el padrón que se está usando actualmente. Ahí ustedes van a ver que aparecen por primera vez las fotos. Las fotos, sí, algunas, yo vi. En algunos casos, solo de aquellos que han renovado el DNI. Claro. En el caso de los menores no aparecen. Yo lo renové y mi foto no apareció, bueno, yo lo vi, no bueno, estaba. Hay bastantes casos que no se han dado como debían haberse dado. Hay un campo de observaciones, un campo para la firma, por primera vez el elector tiene que firmar tras emitir el voto, y está el troquel propiamente dicho, que todos van a ver ahí, que tiene el nombre y un código de barras. La pregunta es por qué se migró a este modelo de padrón sin haber hecho una campaña tampoco explicativa, ¿no? Uno iba con el DNI, porque además la reforma de los DNI que ya había hecho el propio kirchnerismo era muy inteligente. El librito solamente para votar y después la tarjetita para llevar encima, así uno el librito lo dejaba en casa. Estaba bueno. Por practicidad. Era práctico. A los 2 años, marcha atrás y aparece la tarjetita solita y el troquel. Bueno, la explicación que da el Gobierno Nacional para esta reforma es que por primera vez va a generar un registro de infractores electorales. Es decir, aquellos que votan se les entrega el troquel, aquellos que no votan el troquel queda adherido en el padrón. Claro, y tenés que salir a demostrarlo. Y entonces, con una lectora de códigos de barra, el Gobierno Nacional podría perfectamente tener un registro de infractores electorales, es decir, aquellos que no fueron a votar. Esta es una explicación poco creíble. En la historia argentina jamás se persiguió a los infractores electorales. No se le han cobrado las multas, no se le han impedido hacer trámites. La realidad indica que este sistema es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque obliga a una fiscalización enorme. Porque el que no va a votar, yo te adelanto, porque los que no van a votar, que son el 20-30% del padrón, ahí están a disposición. Ahí están a disposición de las autoridades de mesa, que perfectamente podrían falsificar una firma, cortar un troquel y ingresar un sobre en la urna, y ese voto sería válido. Es decir, que esto requiere de una enorme fiscalización de los partidos políticos. Marcelo, nosotros terminamos aquí ahora en Metro y vamos a seguir online, usted ya sabe, en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo, el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, perdón, para que nos explique todo esto de las trampitas que se fueron haciendo y cómo habría que reformar este sistema si alguna vez tenemos otro gobierno con Marcelo Vermeulen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el director de Reforma Política. Y le digo, como siempre, ¿no? Hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22 y después usted sigue online. Chau.